Milei, ese habla de casta, la reputa madre que lo parió. Joder. Ojalá te cruce cara a cara alguna vez. Pobre hombre. ¿Qué le sobra y qué le falta a Horacio Rodríguez Larreta? Está bien, ¿sabes lo que pasa? La sección. No, ¿sabes lo que pasa? Que tío, me faltaría ser un poquitito más tranquilo para algunas cosas. A veces se me escapa, se me salta la térmica. Vos en tu programa, vos no participás de un programa donde me dicen nazi, ¿no? No estoy de acuerdo con... Pero, Luis... por ejemplo, ni con tu alianza con Bussi, porque fue parte de la dictadura, ni con... Bueno, también, digamos, fue aliado de Juntos por el Cambio. O sea, me imagino que se lo habrá señalado. Sí, claro que sí. Bueno, parece que no era tanto problema cuando estaban Juntos por el Cambio. No, pero ya llegó Javier Milei, dentro de un ratito vamos a estar haciendo un mano a mano con Javier Milei en la cornisa, escuchando muy atentamente esto, a propósito de la visita en el estudio de Javier Milei. Cuidado con esto, con que se entregarían los permisos para importar en el medio de una sequía de dólares sin precedentes. La corrupción de la burocracia sería, Javier. Buenas noches, ¿no? ¿Qué tal, Luis? Así es, como vos lo decís. Los controles generan corrupción. Una pérdida de ingresos de más de 20.000 millones de dólares debido a la sequía. Yo quiero verle la cara a Milei porque por ahí son datos que él conoce, ¿no? Una caída del 5% en el PBI, ni del 2,5 ni del 3, del 5, lo que dejaría en cero el efecto rebote del año pasado, el llamado rebote del gato muerto. La sequía es la peor de los últimos 60 años, eso se sabe, se nota, lo dijimos, pero la inflación de Argentina ya se encuentra entre las 3 más altas del mundo. Y obviamente después de Venezuela, la más alta de Latinoamérica. Es la tercera, después de Venezuela y el Líbano, según la agencia Bloomberg. ¿Cuánto creció la inflación de Alemania? ¿Un 1000%? ¿De 0 a 10? ¿De qué te reís, Javier? No, que es el presidente de la nación y por más que todos ya sabemos que es un títere, debería saber que ese tipo de cosas ofende a los argentinos. Sí, claro. Por lo menos que haga bien las cuentas, ¿no? Claro, por lo menos que sea educado en hacer las cuentas, que entienda que, por ejemplo, los saltos en el nivel de precio no necesariamente tienen que ser una cuestión inflacionaria, pero bueno, si entendiera este tipo de cosas, no estaríamos entre los 3 países con más inflación del mundo. Y lo que viene va a ser peor. Cuando Alberto asumió, el dólar blue valía, a ver quién se acuerda, cuando Alberto asumió... 60. No, sí, entre 45, depende cómo lo tome. Pero cuando asumió estaba en 60 y él decía que 60 era un buen precio. 60 pesos. Ahora, ¿saben cuánto está? 3,80, al borde de los 400 pesos. Y la inflación acumulada se encuentra, no hice el cálculo bien porque me faltaba un mes, por encima de los 350%. Estás en 360% aproximadamente. Bueno, por eso hay que hacer una pregunta pertinente para a Javier Milei. Y la pregunta es si estamos en presencia de una hiperinflación, pero en cámara lenta. En cámara lenta. Yo te digo, lo que sentí hace muchos años cuando viví la hiperinflación, era más chico, no es diferente a lo que siento ahora. ¿Sabés lo que deseamos? Que esto se termine cuanto antes. Y es lo que sentimos todos ahora, que se termine cuanto antes, respetando la Constitución. Pero, ¿hoy qué día es? Domingo. ¿Cuánto falta para el lunes? ¿Cuánto falta para el martes? Lo mismo. Lo mismo que durante la hiper de Alfonsín. La serie de la hiper de Alfonsín empezó con una inflación anual de más del 130% en 1987. Atenti. Y terminó con otra, en el 89, de más de 3.000, la hiper. Pero antes, mirá, todo lo que Milei ya prometió si llegara a ser elegido presidente. Y si tengo que hacer one shot, la reforma financiera que termine en la eliminación del Banco Central. Esta vez el ajuste lo tiene que pagar la política. Abrir la economía. Sí estaría a favor de que los individuos puedan estar armados. Una reforma laboral hacia adelante para no vulnerar derechos adquiridos. El peso es la moneda que emite el político argentino.
Por ende no puede valer ni excremento. Lo más probable es que los argentinos elijan el dólar. Cortar la obra pública, porque todo lo que hacen con obra pública es un robo descarado. El Ministerio de la Mujer lo voy a cerrar. Hablo de cortar las transferencias discrecionales a la provincia. Guita directamente que el presidente le tira a las provincias donde hay curro enorme. La casta tiene miedo. Bueno, Javier, gracias por venir acá. Hay mucho, No, por favor, un placer. mucho ruido de expectativas al lado tuyo. Quizá en esta entrevista no podamos responder todas las preguntas que se hace muchísima gente, pero quizá algunas sí. Mira la nube de palabras que preparamos y que tiene que ver con ese clip que acabamos de mostrar. De alguna manera están todas tus promesas ahí, ¿no? Hay algunas que hacen ruido, ¿no? Qué sé yo, el fin del Banco Central. O para empezar con las que hacen ruido, que los ciudadanos se armen. Mira, acá la cuestión es, primero, no es una cuestión de un único elemento que vos deberías evaluar. Nosotros estamos hablando de una reforma integral en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad nacional, con lo que tiene que ver la defensa nacional, con la seguridad interior, con lo que tiene que ver la ley de inteligencia, con lo que tiene que ver con su vinculación con todo el armado de las fuerzas policiales, con todo lo que tiene que ver con el sistema penal, con lo que tiene que ver con el sistema carcelario. Por lo tanto, digamos, tomar cosas puntuales sin contextualizarlo dentro de la lógica, en principio, eso, digamos, te diría que es intelectualmente deshonesto para arrancar. Ahora, dentro de todo este contexto, también hay una forma, un pensamiento, digo, yo soy un tipo que es liberal. Y por otra parte, nosotros estamos pensando en una nueva doctrina de seguridad. O sea, Argentina viene contaminado de hace por lo menos más de 20 años, que está contaminado con lo que en la discusión filosófica es el posmarxismo. Como parte de toda esa discusión hay una parte vinculada a la cuestión social, a la cuestión económica y lo que tiene que ver con el delito, donde se suele poner a la víctima en el lugar del victimario y al victimario en lugar de la víctima. Digo, probablemente el máximo exponente de toda esa visión en Argentina ha sido Zaffaroni. Estas ideas no es que eran nuevas cuando él las impulsó. Esas ideas habían tomado mucha fuerza, por ejemplo, en los años 60 en la ciudad de Nueva York, y eso hizo que se volviera la ciudad más peligrosa del mundo, hasta que llegó Rudolf Giuliani, que justamente lo contrarrestó aplicando lo que se llaman... La tolerancia cero. Claro, bueno, pero eso está inspirado en un artículo de Gary Becker de 1968 que se llama Crimen y Castigo. Gary Becker había obtenido su doctorado en Chicago, se va a vivir a New York como profesor de Columbia y dice, miren, si ustedes le bajan el costo a los delincuentes, la delincuencia va a aumentar. Y eso, digo, eso es no solo es una cuestión de lógica, no solo una cuestión de teoría económica, sino una cuestión de evidencia empírica. Está bien, Javier. Ahora, estás desarrollando ideas que están buenas a discutirlas intelectualmente. Es que es parte de este debate. Está bien. Yo no quiero ni parecer que estoy incorporando un elemento deshonesto, no, pero el hecho de permitir, en algunos casos, vos me dirás el contexto, que los ciudadanos estén armados, forman parte de toda tu idea y de la política que querés implementar, ¿o no? A ver, vamos a... Porque quizá tus ideas... Es que mis ideas señalan lo siguiente. Si yo me tengo que poner del lado de los delincuentes o del lado de los honestos, yo estoy del lado de los honestos, yo no tengo dudas. Entonces, cuando vos haces cosas que favorecen a los delincuentes, bueno, lamentablemente estás a favor de los delincuentes. Quizás hay gente que tiene disonancia cognitiva, no es mi problema. Hay gente que no entiende causa y efecto. Pero cuando vos haces cosas que favorecen a los delincuentes, estás favoreciendo la delincuencia. ¿Podés favorecer a los delincuentes permitiendo que usen celulares de las cárceles? Lo haces de un montón de maneras, Luis. Hay toda una relajación en el sistema penal, en lo que tiene que ver con las penas, en lo que, digamos, que hacen que
sean de muy difícil cumplimiento. Entonces pero es todo parte de la pudredumbre. Digamos, el problema argentino, o sea, el problema es que uno se suele sentir atosigado por el problema coyuntural. Pero en realidad estos son problemas que a Argentina le explotaron los últimos 20 años. Pero es un problema de 100 años, no es un problema de hoy. A ver, está lejos de mí chicanearte con esto, pero vos comprendés que también, aunque no tenga que ver con yo comprendo que tiene que ver con una política integral. A ver, yo por ejemplo no estoy de acuerdo, y no es importante que yo esté de acuerdo o no, en armar a los ciudadanos, porque yo creo que el Estado debe mantener el monopolio de la fuerza. Y eso, perdón, y estoy dispuesto a discutir con los que están de acuerdo en armarlos, ¿eh? No, tampoco me asusta eso, pero entendés que no hay chicana ni deshonestidad ideológica en eso, ¿no? Yo entiendo el rol del Estado. El Estado, básicamente, desde mi perspectiva, es un seguro. Oficia como un seguro. Entonces, si la sociedad, por ejemplo, quiere asegurarse la salud, si se quiere asegurar la seguridad, es un seguro. El problema en Argentina es que... Es que el Estado no existe. Que la prima es muy alta, o sea, pagamos un montón de impuestos, y la calidad de la prestación es extremadamente deficiente. Entonces, cuando yo miro... La realidad es que el país es un baño de sangre. Si yo miro, por ejemplo, el caso de la educación, fíjate, lo acabas de mostrar vos, digo, no lo estoy señalando yo. No, está bien. El 60% de los chicos de 10 años... No saben ni leer fluido. Claro, no lee un texto básico. Y ni lo comprende. Entonces, vayamos al caso de la salud. Fíjate, la pandemia, si nosotros hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Nos hablaron del Estado presente y tuvimos 130.000. Entonces, ahí vos tenés otro problema que también es un problema grave, que vos tenés el Estado fallido. Entonces, la realidad es que, mirá, todos perseguimos el bienestar de los argentinos. Cuando vos te involucrás en estas cosas, lo haces de manera más activa. Yo la verdad es que respondo por la lógica, por la teoría económica, digamos, porque en general, digamos, mi pensamiento está vinculado a eso. Hay una cuestión filosófica y después está mi pensamiento. Digo, ¿te puede gustar o no? Digo, si te gusta bien y bueno, digo, no hay si problema. no, digo, bueno, es parte de la vida. Claro que sí. Es decir, de hecho, hermosa frase que usa siempre nuestro prócer de la libertad, Alberto Venegas Linchijo, es: los liberales no somos manadas. Mirá que no estamos de acuerdo en todas las cosas. Está bien. Después te quiero preguntar sobre el tema hiperinflación, que algunos dicen que ya entramos en una fase de hiperinflación. Pero antes de esto, hablando de gente que no opina como vos, hay alguien que te desafió y que tiene peso, no será santo de mi devoción tampoco, ¿no? Pero tiene peso dentro del kirchnerismo. Mirá, escuchá. Terrorismo mediático de Cambiemos, de Milei, que tiene atrás al grupo buitre BlackRock. Ese habla de casta, la reputa madre que lo parió. Ese habla de casta. A vos te paga el grupo buitre BlackRock, un usurero de la Argentina para el que laburás vos. Ojalá te cruce cara a cara alguna vez. A un marginal como diría, dale, no tengo tiempo para perder tiempo en estas estupideces. No, como te amenazó personalmente, yo pensé que... Pobre hombre. Dios, es un marginal, es un delirante. Mirá que el kirchnerismo está lleno de marginales y tiene mucho peso dentro del gobierno. Está bien, pero yo te juro, Luis, que lo escucho y me causa gracia. Cuando me dice que soy empleado de BlackRock, te puedo asegurar... A ver, vos conocés mi track record de críticas. Justamente no me podés emparentar. Justamente con BlackRock seguro que no. Pero bueno, nada. ¿Y qué opinás de lo que dijo el Chino Navarro? Lo acabo de decir, porque también te aludió a vos. Poneme la nota, por favor. No se entiende. No, esta no es, No. Es una nota que palabra más, palabra menos dijo: ojalá que Milei saque muchos votos. No entiendo por qué lo... Ahí está. Estamos rogando que Milei saque muchos votos. Chino Navarro y una particular autocrítica. El funcionario de la jefatura de gabinete explicó que el Frente de Todos perdió volumen político, y estamos rogando que Milei saque muchos votos. Que tenga cuidado porque quizás lo dejo tercero.
y entro yo en el balotaje. ¿Sabes qué lindo sería? ¿Estamos entrando a la hiperinflación? Argentina tiene todos los condimentos para tener una hiperinflación. ¿La tiene hoy? Sí. ¿Es una hiper la de hoy? No porque pero sí tenés los elementos para tener una hiper. ¿La del 89 o la...? No, a ver, el primero que las hiperinflaciones modernas no son de las magnitudes. Vos señalabas, por ejemplo, la hiperinflación de Alfonsín, 3.000 en el IPC, pero en mayoristas Era 4.000. era como 5.000. Sí, sí. Claro. Entonces, en ese contexto, vamos a ver que están dadas todas las condiciones para eso. Por ejemplo, cuando vos haces control de capitales, que controlás el tipo de cambio y emitís dinero para financiar el déficit, ahí aparecen un montón de pesos dando vuelta. Eso genera la base para que haya un problema hiperinflacionario. Por ejemplo, eso pasó en el Rodrigazo. En el Rodrigazo, Helbar controló precios, metía emisión monetaria para financiar el déficit. Bueno, y un día te quedaste sin dólares, apareció Celestino y Rodrigo, destapó la olla. ¿Qué fue el Rodrigazo? El Rodrigazo fue una situación donde la tasa de inflación se multiplicó por 6 y la de pobres por 5. Pensá que hoy tenemos un desequilibrio que es el doble del que teníamos en el Rodrigazo. ¿Desequilibrio monetario? El desequilibrio monetario es el doble del que teníamos en la previa al Rodrigazo. Y el Rodrigazo, si vos lo ponés en los números de hoy, estaríamos hablando de 600% de inflación. Y ahí ahora es viendo dónde viene el problema más grave. ¿Me decís cómo hacer para multiplicar, ponerle 40% de pobre por 5? Es más grande el número, hoy sería 45 seguramente. Habría más pobre que argentinos. Exacto, no da. ¿Sabés qué quiere decir eso, no? ¿Qué quiere decir, no? Que se arregla las piñas. O sea, ¿cómo? No. Un caos social. Caos social. Ese es uno de los indicadores. Hay un elemento adicional, es que los indicadores sociales que yo tengo previos son peores que los que yo tenía en el año 2001, en términos de pobres, en términos de indigentes, en términos de retribución en dólares, en términos de educación, en términos de infraestructura, ponelo donde vos quieras. Las rutas del país no se pueden dar, no pueden manejar directamente. Exacto. Entonces, con lo cual socialmente tenés una situación mucho peor. Y cuando vos mirás la lógica de lo que se llaman los pasivos remunerados del Banco Central respecto a la base monetaria, ese indicador hoy está en los mismos niveles que vos tenías en inicios de 1989, la previa de la hiper. Es decir, está todo para una hiper. Vos fíjate esto, Luis. ¿Y por qué no se da? En general, los episodios de estas características, además del desequilibrio fiscal, que Argentina también tiene... Tenés que tener más pesos en la calle de los que hay, supongo. Hay un montón de pesos. Y aparte es al ritmo el que te crecen los pesos. Porque vos fíjate, hoy vos tenés, no sé, 2,5 veces lo estoy redondeando, la base, las LELIQ respecto a la base. Pero la tasa es 107. Quiere decir que vos de acá a un año esa relación va a estar 5-1. Vos, además de esa pelota de pesos, acabaste de decir algo muy fuerte recién. A vos se te van a caer el ingreso de 20.000 millones de dólares por la sequía. Vos además tenés déficit fiscal. Por ejemplo, para tener un orden de magnitudes, en el mes de diciembre, Argentina tuvo un déficit de 1.2 billones. ¿Qué quiere decir esto? 25% de la base monetaria. ¿Me comprendés que son números impresionantes? Porque hay muchas más malas noticias. ¿Puede haber un episodio que disruptivo ante las elecciones? Claro, pero sí hay. Bueno, uno lo evitaron ahora, ¿no? ¿Qué? Que fue con el rollover de deuda que hicieron, de patearla para adelante, lograron ahorrar ahora casi 4 billones, casi una base monetaria de emisión de peso. Pero tenés una pared como esa en julio, ¿eh? O sea, con lo cual te salvaste de esta, en julio puede ser que tengas otro problema. ¿Y qué es lo que detalla, qué es lo que hace detonar este tipo de crisis? La caída de la demanda de dinero, es decir, que la gente salga corriendo de los pesos, que se los quiera sacar de encima. ¿Es lo que está pasando? Sí, está pasando. Pero lo que vos necesitas es una crisis política más aguda. Bueno, y ahí es donde pareciera que el gobierno está trabajando todo el día para y hacerlo. Hablando de crisis política, hay muchos elementos que se conjugan políticamente. Primero, que Cristina no quiere que Alberto sea reelecto. Segundo, que no se sabe qué va a hacer Massa. Pero tercero, que Parrilli está pidiendo que la absuelvan en 5 minutos a Cristina para que se presente en la lista de candidatos.
Y cuarto, hay una sospecha alrededor de Cristina que dicen los camporistas que le impide hacer campaña. Uno de los temas más importantes, Javier, que quiero compartir con vos y con Silvina Martínez, es lo que estamos planteando desde acá, desde la cornisa. No le dicen a los argentinos cuánto dinero cobra Cristina de jubilación de privilegio, y tienen la obligación de hacerlo porque es información pública y es información sensible. ¿Nos contás, Silvina, cómo estamos avanzando en esta campaña, por favor? No te oigo y no estás abierta. A ver, ¿está? Ahora sí, dale. Bueno, saludo a Javier Milei. Hola, Silvina. ¿Qué tal? Les comento cómo viene la campaña. Nosotros iniciamos una campaña el domingo pasado en change.org. Ingresan ahí a la página, es change.org/pensión de privilegio, o si no, directamente pueden ingresar en change.org y buscar pensión de privilegio en el buscador. A partir de acá nosotros vamos sumando firmas. Mirá, ya tenemos casi 52.000 firmas. Nosotros queremos llegar al 1.000.000 de firmas, y lo que queremos con esto es que el ANSES, el organismo que le paga las jubilaciones, las pensiones de privilegio a Cristina, informe de qué montos son estas jubilaciones. ¿Por qué? Porque cobra dos, una como viuda del expresidente y otra como expresidente de la Nación. Y acá yo te agrego un dato, seguramente sume una tercera jubilación cuando termine su mandato o antes de terminar su mandato como vicepresidente. Entonces nosotros requerimos que el ANSES informe de cuánto es este monto, qué componen estos montos, y además también solicitamos si cobró algún tipo de retroactivo, porque ella solicitaba un retroactivo millonario que no sabemos de qué monto estamos hablando. Hicimos el pedido de informes nuevamente, lo vamos a seguir acá desde la cornisa. Queremos llegar al 1.000.000 de firmas para interpelar a estos organismos públicos para que nos informe de qué monto se trata. ¿Te podemos pedir que firme Javier Milei, como le vamos a pedir a todos los...? Sí, claro. Pero fíjate algo. A través de Change.org, es digital la firma. Fíjate algo, Luis. El único que habla dentro del programa económico de gobierno, digo, porque yo sí hice la presentación de mi programa económico, una de las cosas que yo quiero recortar, que es un punto del PBI, que son la jubilación de privilegio. Obvio que no sería lo único, ¿no? Digo, yo hablo de eliminar la obra pública para ir al sistema de iniciativa privada chilena, hablo de recortar las transferencias discrecionales, hablo de, digamos, eliminar los subsidios económicos pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato. Y una de las cosas de las que hablo también, que es un número más chico, pero es este número, que es equivalente al déficit de las empresas del Estado, con las cuales también quiero avanzar en un proceso de privatizaciones o entrega a los empleados. Tenemos una especie de juego acá, un movimiento de personas para que opinen sin repetir y sin soplar. ¿Qué le sobra y qué le falta? Se llama. A ver, arrancamos. A ver. ¿Qué le sobra y qué le falta a Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué le sobra? Cobardía. Le sobra cobardía, le sobra... Justamente es un tipo cobarde, sin coraje, sin valor, o sea, le sobra tibieza. Es decir, es alguien que, digamos, no puede hacer frente a los piquetes, o sea, quiere combatir la inseguridad, y la verdad que es un inseguro, no lo puede hacer. Es decir, entonces, y va a arreglar los problemas de la Argentina en materia de inseguridad, no puede arreglarse, digamos, nada. Se la pasaba llorando en reuniones de vecinos por cómo me expreso yo, y, digamos, o sea, va a terminar con la inseguridad. Un tipo tan inseguro, tan cobarde, tan débil, le sobra debilidad. ¿Qué le falta? Digo, en especial le falta inteligencia. O sea, ¿a vos te sobra? Digo, al menos en términos de economía tengo claro que las estupideces que él dice yo no las digo. Digo, no sé si lo escuchaste, diciendo que va a combatir la inflación con controles de precios. Sí. Bueno, listo, ya acá está. Digo, también te escuché a vos diciendo que vas a eliminar el Banco Central y no hay país en el mundo que lo elimine. Eso no. Bueno, eso no soy un experto, pero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, me gusta el punto. Porque si vos pensaras de esa manera, en el año 1813... entonces todavía no hubiéramos abolido la esclavitud. Y sin embargo... Es una ¿cómo le decimos? Una falacia ad hominem. No. Es decir, entonces vos digamos, cuando yo hago el planteo de eliminar el Banco Central, hay una cuestión de índole moral,
Para mí robar está mal, quizás para él robar esté bien. Hay una cuestión de índole técnica que es discutible. O sea, está mi propuesta, que te puede gustar o no, está la propuesta de Emilio Campo, y te voy a decir algo que demuestra además que es un incapaz. Cuando dice no hay dólares, yo te voy a... ¿Sabes cuánto vale la base monetaria más las LELIQs expresados al tipo de cambio paralelo, que es el de verdad? ¿Cuánto? 35.000 millones de dólares. ¿Y eso qué significa? ¿Sabes cuánto los delincuentes de mis compañeritos de trabajo ahí, los que trabajan en la madriguera, es decir, en el nido de ratas, ¿sí? Digamos, ¿cuánto aprobaron de déficit fiscal? ¿Cuánto? 35.000 millones de dólares. Sí. Dale. Entonces, sí pueden endeudarse para financiar la joda de la política, pero no pueden tomar deuda para terminar con este flagelo de la inflación. Vamos a contestar picadito porque si no, está bien. ¿Sabes lo que pasa? La sección. No, ¿sabes lo que pasa? Que ahí hay un problema político también. Los políticos nos roban entre 25.000 y 35.000 millones de dólares por año con el señoriaje. Quizás él esté a favor de que le roben a los argentinos. ¿Qué le sobra y qué le falta a... Dale. Alberto Fernández. ¿Qué le sobra? Servidumbre, ¿viste? Un tipo, digo, servil, o sea, un arrastrado, le sobra eso. Y ¿qué le falta? Tener los hilos más transparentes para que no se note tanto que es un títere. ¿Qué le sobra y qué le falta a es alguien Patricia que le Bullrich? tengo mucho afecto. ¿Qué le sobra? Es una persona que va de frente. Eso es muy valioso. Muy valioso. ¿Sabes aunque esté equivocado, aunque no esté de acuerdo con todo, ¿no? Pero es que, a ver, Luis, acá hay algo importante. Si todos pensamos igual, no está pensando ninguno. No, está bien. Entonces, ¿y qué le falta? Perdón que te interrumpa. Más consenso dentro de su fuerza. Escúchame, ¿harías una alianza con ella? Fuera de Juntos por el Cambio, sí. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo tener nada con fracasados como los radichetongos, como la coalición cínica o como, digamos, las palomitas tibias del PRO. Esto significa que si Patricia Bullrich se va de Juntos por el Cambio, vos haces una alianza con ella. Nosotros no tendríamos problemas en converger en un acuerdo electoral para barrer directamente al kirchnerismo en primera vuelta. ¿Y con Macri? También, digamos, es la misma línea. O sea que harías una alianza con Macri y con... De hecho, yo les propuse públicamente armar un nuevo vehículo y que se resuelva en una interna. Y que si los argentinos que participaran de esa interna decidieran por ellos, yo los acompañaría. ¿Qué le sobra y qué le falta a... ¿Qué le sobra? Extensión de la mano. No me hagas que te pregunte para qué. No, y mano larga, ¿sabe qué? Mano larga. ¿Y qué le falta? Entender de economía, seguro. ¿Y qué le sobra y qué le falta a este señor? ¿Qué le sobra? Le sobra honestidad, coraje y le falta ser más, digo, me faltaría ser un poquitito más tranquilo para algunas cosas, porque eso yo reconozco que cuando me encuentro frente a lo que, puedo usar un término cuasi vulgar. Dale. O sea, frente a la mala leche, frente a la deshonestidad intelectual, frente a la mentira, frente a los deshonestos. A veces se me escapa, se me salta la térmica, porque no tolero la injusticia, no tolero la mentira, y la verdad es que la política está llena de ratas, mentirosas, ladronas, y hay un dicho que dice, el que se calienta pierde. Y yo soy demasiado apasionado. Pero también es parte del hecho de que yo no soy un político
y también es el hecho de que esa enorme pasión que me mueve es con la que quiero ayudar a poner la Argentina de pie. Bueno, ojalá que siempre pueda venir, aunque tenga mucha diferencia, ¿no? No hay problema con eso. Pero, Luis, no es la primera vez. Nosotros solemos tener diferencias y me parece que las resolvemos. Sí. En un ambiente amigable. En un diálogo amigable. Pero, es decir, pero vos no me agredís. No, claro. Vos en tu programa, vos no participás de un programa donde me dicen nazi, ¿no? No. Bien, listo, ok. Dale, ya está. Entendimos todo, ¿no? No, yo no entendí. Bueno, ya lo vas a entender entonces. Ok. Pero esto es para discutir más largo, no tenemos el tiempo, pero sí pienso, te lo digo a vos para que quede sentado, que no estoy de acuerdo con... por ejemplo, ni con tu alianza con Bussi, porque fue parte de la dictadura, ni con... Bueno, también, digamos, fue aliado de Juntos por el Cambio, o sea, me imagino que se lo habrá señalado. Sí, claro que sí. Bueno, sí, listo, sí, entonces, sí. digo, tal vez fue parte de Juntos por el Cambio también. Sí. Lo que pasa es que se cansó que lo cagaron y se vino conmigo. Sí, no habla bien ni de Juntos por el Cambio, ni de nadie, que parte de la dictadura. Bueno, el padre, digo, no podés juzgar a los hijos por lo que hicieron los padres, ¿no? Bueno, y él tiene una concepción autoritaria, pero está bien. Bueno, digamos, parece que no era tanto problema cuando estaban juntos por el cambio. No, para mí era un problema. Bueno. En términos democráticos. Pero gracias por haber venido, como siempre. Gracias a vos. Muy bien, cuando volvamos... A la mierda, los malditos empresarios. A la mierda, sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado